El asesinato del Zodíaco, también conocido como el caso del asesino del Zodíaco, es uno de los casos de asesinos en serie más enigmáticos y notorios en la historia criminal de Estados Unidos. Este asesino aterrorizó el norte de California a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970. A pesar de las intensas investigaciones y de la atención mediática, el asesino nunca fue identificado y su verdadera identidad sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Cronología y modus operandi. Primeros crímenes. El Zodíaco comenzó su ola de asesinatos en diciembre de 1968. Sus primeras víctimas conocidas fueron Betty Lou Jensen y David Faraday, dos adolescentes que fueron asesinados a tiros en su coche en un camino rural cerca de Vallejo, California. En julio de 1969, el Zodíaco atacó de nuevo, disparando a Michael Mayo y Darlene Ferrin en un estacionamiento. Michael sobrevivió al ataque y proporcionó a la policía una descripción del agresor. Asesinatos posteriores. En septiembre de 1969, el Zodíaco atacó a Brian Hartnell y Cecelia Shepard cerca del lago Berryessa, esta vez apuñalándolos. Cecelia murió a causa de las heridas, mientras que Brian sobrevivió. En octubre de 1969, Paul Stine, un taxista, fue asesinado en San Francisco. Este fue el último asesinato confirmado del Zodíaco. Cartas y criptogramas. El asesino del Zodíaco es conocido por enviar cartas burlonas y criptogramas a la prensa y a la policía. En estas cartas, él se identificaba como Zodíaco y a menudo incluía detalles sobre sus crímenes que solo el asesino podía conocer. El Zodíaco envió al menos 4 criptogramas, de los cuales solo 2 han sido descifrados completamente. Uno de ellos, descifrado en 1969, contenía un mensaje en el que el asesino afirmaba que le gustaba matar porque le proporcionaba una gran satisfacción. Motivo y psicología. A diferencia de otros asesinos en serie, el motivo del Zodíaco sigue siendo incierto. No parecía estar impulsado por un odio hacia sus víctimas específicas, ya que éstas eran en su mayoría jóvenes parejas al azar. Los expertos sugieren que el Zodíaco disfrutaba del control y la atención mediática. Sus cartas a menudo ridiculizaban a la policía, indicando que quería sentirse superior e intocable. Investigación y sospechosos. A lo largo de los años, varios sospechosos han sido considerados, pero ninguno ha sido identificado de manera concluyente como el asesino del Zodíaco. Uno de los sospechosos más conocidos es Arthur Leigh Allen, pero no se encontraron pruebas definitivas para vincularlo con los crímenes. En 2021, un grupo de investigadores llamado The Case Breakers afirmó haber identificado al Zodíaco como un hombre llamado Gary Francis Post. Sin embargo, las autoridades oficiales no corroboraron esta teoría. Impacto cultural. El misterio del Zodíaco ha capturado la imaginación popular durante décadas. Ha sido tema de numerosos libros, documentales y películas, incluyendo la película Zodiac de 2007, dirigida por David Fincher. El caso del Zodíaco también ha generado una comunidad de aficionados a la investigación, conocida como Zodiac Killers, quienes analizan minuciosamente cada detalle del caso en foros y sitios web. Estado actual del caso. A pesar de los avances en la tecnología forense y la genética, el caso sigue sin resolverse. La policía continúa recibiendo información y pistas sobre el caso, y muchos esperan que algún día la identidad del Zodíaco sea finalmente revelada. El misterio del asesino del Zodíaco perdura no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino también por su capacidad para evadir a las autoridades y por la forma en que jugó con la mente del público y de la policía. Detalles de los crímenes. Asesinato de Betty Lou Jensen y David Faraday. 20 de diciembre de 1968. La pareja fue atacada mientras estaban estacionados en un área rural en el lago Herman Road, cerca de Vallejo, California. Fue un ataque rápido. El Zodíaco disparó a David en la cabeza mientras intentaba salir del auto y luego persiguió a Betty Lou, disparándole 5 veces en la espalda mientras intentaba huir. Ambos murieron en el lugar.
Ataque a Darlene Ferrin y Michael Mayo, 4 de julio de 1969. El ataque ocurrió en Blue Rock Springs Park, también en Vallejo. El Zodíaco se acercó al coche de la pareja y disparó repetidamente. Darlene murió en el lugar, pero Michael sobrevivió, a pesar de haber recibido varios disparos. Michael fue capaz de proporcionar una descripción del agresor como un hombre blanco, corpulento, de unos 30 años, con cabello corto y rizado. Asesinato de Brian Harnell y Cecelia Shepard, 27 de septiembre de 1969. Este ataque fue diferente, ya que el Zodíaco utilizó un cuchillo en lugar de una pistola. Se acercó a la pareja que estaba descansando cerca del lago Berryessa, vestido con un extraño disfraz negro y con el símbolo del Zodíaco, un círculo con una cruz, dibujado en el pecho. Ató a la pareja antes de apuñalarlos repetidamente. Cecelia murió días después debido a las heridas, pero Brian sobrevivió. Antes de irse, el Zodíaco dejó un mensaje en la puerta del coche de Brian con las fechas de sus crímenes anteriores y firmó con el símbolo del Zodíaco. Asesinato de Paul Stine, 11 de octubre de 1969. Este fue el único asesinato confirmado del Zodíaco en San Francisco. Paul Stine, un taxista, fue asesinado a tiros en su coche. Este crimen parecía no coincidir con los patrones anteriores, ya que el Zodíaco se dirigió a una víctima en la ciudad y no a una pareja en un lugar aislado. El asesino incluso tomó un pedazo de la camisa de Stine como prueba y lo envió a la policía en una de sus cartas. Cartas y comunicaciones del Zodíaco. Las cartas del Zodíaco fueron uno de los aspectos más notorios de su campaña de terror. A menudo incluían detalles macabros sobre sus crímenes, amenazas de futuros ataques y criptogramas complejos. A continuación, algunos ejemplos notables. Carta de confesión. 31 de julio de 1969. El Zodíaco envió 3 cartas casi idénticas al San Francisco Chronicle, San Francisco Examiner y Vallejo Times Herald. En estas cartas describía los detalles de sus crímenes y exigía que los periódicos publicaran un criptograma de 408 caracteres en sus portadas, prometiendo que esto revelaría su identidad. El criptograma fue descifrado rápidamente por Donald y Betty Harden, revelando un mensaje perturbador sobre el placer del asesino al matar, pero no contenía su nombre. Carta de Halloween, 27 de octubre de 1970. Una de las cartas más notorias del Zodíaco, conocida como la Carta de Halloween, incluía una amenaza velada y el dibujo de un esqueleto. Fue enviada al reportero Paul Avery del San Francisco Chronicle, sugiriendo que este estaba en la lista de objetivos del Zodíaco. La carta 340, 8 de noviembre de 1969, esta carta contenía otro criptograma de 340 caracteres, conocido como el C340, que fue descifrado en diciembre de 2020 por un equipo internacional de criptógrafos. El mensaje no revelaba la identidad del asesino, pero hablaba de cómo le gustaba matar porque era mejor que salir a cazar en el bosque porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Teorías y sospechosos. A lo largo de los años, muchos individuos han sido considerados como posibles sospechosos. Arthur Lee Allen. Allen ha sido el sospechoso más destacado. Era un hombre con antecedentes penales, interés en los cifrados y comportamientos sospechosos. Aunque varias pruebas circunstanciales parecían apuntar hacia él, como testimonios de conocidos y su proximidad a algunos de los crímenes, nunca se encontraron pruebas concluyentes y su caligrafía no coincidía con la de las cartas del Zodíaco. Murió en 1992. Gary Francis Post. En 2021, un grupo de investigadores independientes llamado The Case Breakers sugirió que Gary Francis Post, un veterano de guerra fallecido en 2018, podría ser el Zodíaco. Sus pruebas incluían similitudes en la estructura facial y detalles obtenidos de una red de testigos y conexiones familiares. Sin embargo, esta teoría no ha sido oficialmente respaldada por las autoridades. Otros sospechosos. A lo largo de los años, se ha sugerido una lista de más de 2.500 sospechosos.
Entre ellos se encuentran Rick Marshall, un proyeccionista de cine, y Lawrence Kane, un criminal habitual. Sin embargo, ninguna de estas pistas ha llevado a un arresto o confirmación definitiva. Análisis del perfil psicológico. El perfil psicológico del Zodíaco sugiere que era un individuo extremadamente inteligente, con conocimientos en criptografía y una personalidad narcisista. Disfrutaba del control que ejercía sobre la prensa y la policía y sugiere que obtenía una gran satisfacción personal no solo de los asesinatos, sino también de la manipulación y el juego psicológico. Espero que os haya gustado el video. Dejar en comentarios si os gusta este formato o no y suscríbete que es gratis.